Cuando Valeria dijo, «Decidimos no invitarte para Año Nuevo», no grité, no lloré, no supliqué. Solo asentí mientras cortaba el trozo de carne que se había vuelto piedra en mi plato. El silencio se extendió por el comedor como aceite derramado, espeso y pegajoso, mientras mi hijo Pedro miraba sus manos como si fueran lo más fascinante del mundo. La luz amarilla del candelabro que yo había elegido hace 5 años iluminaba sus rostros satisfechos, sus sonrisas apenas contenidas. Habían ensayado esta conversación. Lo supe por la forma en que Valeria respiró profundo antes de hablar, por cómo Pedro se acomodó en la silla, por el modo en que mi nieta Carmen bajó la mirada hacia su teléfono. Era una ejecución perfectamente orquestada de mi propia humillación, en mi propia mesa, con mi propia comida, pagada con mi propio dinero. Entiendo. Fue lo único que logré decir, mientras mi corazón se partía como cristal en el suelo. Hace 3 meses, todo parecía normal. Recuerdo perfectamente aquel domingo de septiembre cuando llegué con las bolsas del supermercado, como siempre hacía los domingos. El apartamento olía a canela y manzana. Valeria había estado horneando. Sus manos enharinadas se movían con gracia mientras sacaba galletas del horno, el delantal rosado que le regalé por su cumpleaños manchado de dulce. «¡Qué rico huele!», le dije. Y ella sonrió de esa manera que ahora entiendo. Era falsa, demasiado brillante, demasiado perfecta. Pedro estaba en el sofá viendo fútbol, la cerveza fría sudando en sus manos, los pies descalzos sobre la mesa de centro que yo había barnizado 3 veces hasta lograr ese tono perfecto. Carmen hacía tareas en la mesa del comedor, sus libros esparcidos sobre el mantel bordado que mi madre me había dejado. Una postal perfecta de familia feliz. Pero había algo diferente en el aire, una tensión que no logré identificar entonces, como el olor a tormenta antes de que caigan las primeras gotas. Valeria me siguió a la cocina mientras yo guardaba las compras en los armarios que había ordenado 1000 veces. Sus pasos eran suaves sobre las baldosas frías, pero había urgencia en su movimiento. «Lucía», me dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería algo, «necesitamos hablar de algunas cosas sobre la casa». La luz del atardecer entraba por la ventana, dorando sus cabellos rubios, haciéndola ver casi angelical contra el fondo de azulejos blancos. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que no había visto antes. ¡Qué ironía! El ángel que me expulsaría del paraíso que yo misma había construido. Dejé la leche en el refrigerador y me volví hacia ella, notando por primera vez cómo había cambiado su postura. Ya no era la nuera tímida que había conocido hace 8 años. Esta mujer tenía los hombros erguidos, la barbilla alzada, como alguien que ha tomado una decisión importante y está lista para ejecutarla. Debí haberlo notado cuando empezó a hablar de nosotros y nuestras decisiones, como si yo fuera una inquilina en el apartamento que pagaba religiosamente cada mes. Debí haberlo visto cuando Pedro dejó de mirarme a los ojos durante las conversaciones importantes, cuando sus respuestas se volvieron monosílabos y sus abrazos mecánicos. Debí haberme dado cuenta cuando Carmen comenzó a susurrar por teléfono en su cuarto, cuando antes me contaba cada detalle de su día, cada problema en el colegio, cada sueño que tenía. Los pequeños cambios habían comenzado mucho antes de esa cena fatídica, como grietas invisibles en una pared que parecía sólida. Valeria había empezado a mover muebles sin preguntarme. Primero pequeñas cosas, un florero de aquí para allá, una lámpara reubicada, cojines nuevos que no recordaba haber comprado. Luego vinieron los cambios más grandes, cuadros que desaparecían, cortinas nuevas, plantas que morían misteriosamente para ser reemplazadas por otras que ella elegía. «Es que queremos que te sientas cómoda», decía, pero sus ojos brillaban con algo que no era bondad, sino posesión. Pedro asentía a todo lo que ella decía, como un títere bien ensayado, moviendo la cabeza con esa sonrisa vacía
que había reemplazado a la risa genuina que conocí durante 35 años. Mi hijo, que una vez me defendió de su padre, alcohólico, que se interpuso entre nosotros cuando las cosas se ponían feas, que prometió cuidarme cuando enviudé. Ahora era un extraño que vivía en mi casa y actuaba como si fuera suya. Sus manos, que antes me ayudaban con las bolsas pesadas, ahora se escondían en los bolsillos cuando yo luchaba con las compras. Su voz, que antes me preguntaba cómo había dormido cada mañana, ahora solo hablaba cuando necesitaba algo. La noche anterior a esa cena maldita, no pude dormir. El colchón que había sido cómodo durante años se sentía como piedras bajo mi espalda. Había algo en el ambiente, una electricidad extraña que me hacía sentir como animal acorralado, como si hubiera depredadores acechando en las sombras de mi propia casa. Me levanté a las 3 de la madrugada, los pies descalzos, silenciosos sobre el parquet frío, y caminé por el apartamento en penumbras. Las paredes que yo había pintado de ese tono marfil que tanto me gustaba, los pisos que yo había elegido tabla por tabla, las cortinas que yo había cosido a mano durante noches enteras mientras veía telenovelas, todo llevaba mi esfuerzo, mi dinero, mi amor. Pero algo había cambiado sutilmente. Los espacios parecían conspirar contra mí, como si hubieran sido reclamados por manos ajenas, como si cada rincón susurrara secretos que yo no conocía. En la mesa de la cocina encontré papeles que no reconocí, folletos de fiestas brillantes con fotografías de copas doradas y fuegos artificiales, listas de invitados escritas con la letra redonda y perfecta de Valeria. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Era como si ya hubiera sido borrada de mi propia vida, como si fuera un fantasma caminando por una casa que una vez fue mía. Las facturas del agua, la luz, el gas, todo estaba ahí, esperando ser pagadas, como siempre. Pero junto a ellas había una nota que me heló la sangre. Mamá, necesitamos hablar. Valeria y yo hemos tomado algunas decisiones importantes. Pedro. Su letra, que había visto evolucionar desde garabatos infantiles hasta la escritura de un hombre adulto, ahora parecía la de un extraño. Las letras se veían frías, calculadas, como si hubieran sido escritas por alguien que ya no me conocía. Esa mañana, después de fingir que había dormido bien, preparé el desayuno como siempre. Los huevos revueltos con el punto exacto que le gustaba a Pedro, el café cargado para Valeria, las tostadas doradas para Carmen. Pero cuando puse los platos en la mesa, nadie me miró a los ojos. Pedro masticaba mecánicamente mientras revisaba su teléfono. Valeria sonreía a la pantalla como si hubiera recibido las mejores noticias del mundo, y Carmen jugaba con su comida sin probar bocado. El silencio era denso, cargado de secretos que flotaban en el aire como humo invisible. ¿Todo bien?, pregunté, mi voz sonando extraña incluso para mí misma. «Perfecto», respondió Valeria sin levantar la vista, pero su sonrisa era demasiado amplia, demasiado brillante. Pedro solo gruñó algo incomprensible y se levantó de la mesa, dejando su plato a medias. Carmen me miró por un segundo, y en sus ojos vi algo que me rompió el corazón. Lástima. Decidí investigar. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo en mis entrañas me gritaba que necesitaba encontrar respuestas. Comencé por la habitación que compartían Pedro y Valeria, esperando a que salieran a trabajar. Mis manos temblaban mientras revisaba sus cajones, sintiéndome como una intrusa en un lugar que yo misma pagaba. Entre los papeles de trabajo de Pedro, encontré algo que me dejó sin aliento. Un contrato de alquiler para una casa en las afueras de la ciudad, firmado por él y Valeria, con fecha del próximo marzo. Una casa que costaba exactamente lo mismo que yo pagaba por este apartamento. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Habían estado planeando mudarse y no me habían dicho nada. Pero lo peor no era eso.
Lo peor era la cláusula que había marcado con resaltador amarillo. El inquilino se compromete a pagar 6 meses de alquiler por adelantado. 6 meses. El dinero que me habían estado pidiendo prestado los últimos meses para emergencias que nunca explicaban completamente. Seguí buscando con manos cada vez más firmes, la rabia reemplazando al miedo. En el armario de Valeria, detrás sus vestidos cuidadosamente colgados, encontré una carpeta llena de documentos, fotografías de apartamentos lujosos, cotizaciones de muebles caros, hasta un presupuesto detallado para una boda. Una boda que costaba más de lo que yo ganaba en 2 años. Las facturas estaban marcadas con un aprobado, escrito a mano por Pedro. Mi Pedro, que me había dicho que no tenía dinero ni para invitarme a cenar el mes pasado. Las fechas coincidían perfectamente con los días en que me habían pedido dinero para arreglos urgentes del apartamento. Arreglos que nunca vi, mejoras que nunca se hicieron. Cada peso que les había dado con amor había sido una piedra más en el camino hacia mi propia humillación. En la última página de la carpeta, encontré algo que me quitó el aliento por completo. Era una captura de pantalla de un grupo de WhatsApp llamado Familia Nueva. Los participantes eran Pedro, Valeria y algunas personas que no reconocí. Los mensajes eran de hace apenas una semana. «Ya le dijimos que no viene a Año Nuevo», había escrito Valeria, seguido de un emoji de cara sonriente. «Perfecto, así podemos hacer la fiesta como queremos», respondió Pedro. «Sin dramas de viejas», añadió alguien cuyo nombre no conocía, seguido de varios emojis de risa. Pero fue el último mensaje el que me destrozó. «En marzo ya estaremos libres de ella. Por fin nuestra propia casa», había escrito Pedro. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel, manchando la tinta cruel de sus palabras. Pero no fueron lágrimas de dolor, fueron lágrimas de rabia pura, cristalina, que me quemaban las mejillas como ácido. Carmen apareció en la puerta del cuarto en ese momento, sus ojos grandes y brillantes llenos de culpa. «Abuela», susurró. «Yo traté de decirte». Su voz se quebró como vidrio fino. Se acercó lentamente, como si temiera que yo fuera a gritarle. «Ellos me dijeron que si te contaba algo, no me dejarían ir a la universidad el próximo año». Las palabras salieron de ella como una confesión dolorosa. «Mamá dijo que tú ya eras muy mayor para entender que era mejor así». Mi nieta, mi dulce Carmen, había estado cargando este secreto terrible durante meses, protegiendo su futuro, pero sufriendo por mí. La abracé contra mi pecho y sentí cómo temblaba. «No te preocupes, mi amor», le susurré al oído. «La abuela vas a arreglar todo esto». En ese momento supe que no estaba sola. Tenía una aliada, alguien que realmente me amaba en esta casa llena de mentiras. Esa noche, durante la cena fatídica, fingí ser la anciana ingenua que ellos creían que era. Corté mi carne con manos temblorosas, como si fuera frágil, como si sus palabras me hubieran derrotado. Valeria siguió hablando con esa voz dulce y venenosa sobre lo incómodo que sería para mí estar en una fiesta con tanta gente joven, sobre cómo sería mejor que pasar Año Nuevo descansando en casa. Pedro asentía mientras evitaba mi mirada, cortando su bistec con movimientos bruscos, como si estuviera matando algo más que carne. Sus palabras flotaban sobre la mesa como humo tóxico. «Es por tu bien, mamá. Ya no tienes la energía de antes». Carmen permanecía en silencio, empujando los guisantes por su plato, sus ojos rojos de tanto contener las lágrimas. El candelabro que yo había elegido con tanto cuidado proyectaba sombras danzantes en sus rostros, haciéndolos ver como extraños, como actores en una obra que yo no había audicionado. «Claro que entiendo», dije finalmente,
mi voz apenas un susurro. Ustedes necesitan su espacio. Valeria sonrió con triunfo. Esa sonrisa perfecta que había practicado frente al espejo 1000 veces. Sabía que lo entenderías, Lucía. Eres tan comprensiva. Sus palabras goteaban miel falsa mientras extendía su mano para tocar la mía. Su piel estaba fría, como mármol. Y no te preocupes, te guardaremos algo de pastel. Pedro se relajó, visiblemente, sus hombros cayendo como si se hubiera quitado un peso enorme. Gracias por entender, mamá. Sabía que podíamos contar contigo. Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero mantuve mi expresión serena. En mis adentros, algo había cambiado para siempre. La mujer que había criado a este hombre, que había sacrificado todo por él, había muerto en esa mesa. Lo que quedaba era algo más fuerte, más frío, más determinado. Los días siguientes fueron una actuación magistral. Me convertí en la anciana perfecta que ellos querían, sumisa, agradecida, invisible. Valeria comenzó a planificar la fiesta, abiertamente frente a mí, hablando por teléfono con el catering, discutiendo la decoración, riéndose con sus amigas sobre lo liberador que sería tener la casa para ellos solos. Por fin podemos hacer las cosas como queremos, le dijo a una amiga mientras yo lavaba los platos, sin tener que preocuparnos por molestar a nadie. Pedro trajo amigos a casa sin avisar, llenando el apartamento de risas fuertes y música alta, como si fuera el dueño absoluto del lugar. Disculpa el ruido, mamá, me decía con esa sonrisa falsa, pero ya sabes cómo son los jóvenes. Yo solo asentía y me retiraba a mi cuarto, donde comencé a planificar mi propia fiesta. Una fiesta que ellos nunca olvidarían. Mientras ellos celebraban su victoria prematura, yo trabajaba en silencio. Carmen se había convertido en mis ojos y oídos, pasándome información valiosa entre susurros en la cocina. Abuela, papá llamó al banco preguntando sobre tu cuenta. Me contó una tarde mientras pelábamos papas. Y mamá estuvo revisando tus papeles cuando saliste al supermercado. Sus palabras confirmaron lo que ya sospechaba. No solo querían echarme de la casa, querían quedarse con todo lo que tenía. Había visto a Valeria fotografiar mis documentos importantes con su teléfono. Había notado cómo Pedro revisaba mi correo cuando creía que no lo veía. Habían estado construyendo un caso, recopilando información, preparándose para el golpe final. Pero ellos no sabían que yo también estaba recopilando evidencia. Una madrugada, mientras ellos dormían profundamente después de otra de sus reuniones de planificación, me dirigí al estudio donde guardaba mis documentos más importantes. La caja fuerte que había instalado después de la muerte de mi esposo contenía más que solo papeles. Contenía mi libertad, testamentos, escrituras, pólizas de seguro, cuentas bancarias que ellos desconocían, contactos que había mantenido en secreto durante años. Mi esposo había sido un hombre precavido y me había enseñado a serlo también. Nunca dependas completamente de nadie, ni siquiera de la familia. Me había dicho antes de morir, la gente cambia cuando el dinero está involucrado. Qué profético había sido. Saqué mi teléfono y comencé a hacer fotografías de todo, cada documento, cada contrato, cada prueba de lo que realmente me pertenecía. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría cómo se hacía realmente. Al día siguiente llamé a José, el abogado que había manejado los asuntos de mi esposo. «José, necesito verte urgentemente», le dije manteniendo mi voz baja mientras Valeria charlaba con una amiga en la sala. «Es sobre Pedro y la herencia». José había conocido a Pedro desde niño. Había visto cómo había cambiado después del matrimonio. «Lucía, he estado esperando esta llamada durante meses», me dijo con voz grave. «He visto las señales. ¿Tienes pruebas?»
Le conté todo. Los documentos que había encontrado, los mensajes de WhatsApp, el dinero que me habían pedido prestado, los planes de mudanza que habían hecho a mis espaldas. José escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo sonidos de desaprobación. Esto es más serio de lo que pensé, Lucía. Pero tengo buenas noticias. La ley está de tu lado, y con las pruebas que tienes, podemos actuar. Su voz sonaba diferente, más determinada. Es hora de que recuperes lo que es tuyo. La reunión con José fue reveladora de maneras que no había anticipado. Su oficina olía a cuero viejo y café fuerte. Las paredes cubiertas de libros de leyes que parecían soldados en formación. «Lucía», me dijo mientras revisaba los documentos que había traído, «esto va más allá de una simple disputa familiar. Esto es fraude financiero». Sus manos expertas pasaban las páginas de los contratos que Pedro y Valeria habían firmado, sus cejas frunciéndose más con cada línea. «Han estado usando tu información personal para solicitar créditos. Han falsificado tu firma en varios documentos. Y mira esto». Me mostró una hoja que me hizo tambalear. Una solicitud de préstamo por 50,000 pesos, con mi nombre y mi firma, pero que yo jamás había firmado. Esto es un delito grave, Lucía. Podrían ir a prisión por esto. Las palabras resonaron en mis oídos como campanas funerarias. Mi propio hijo era un criminal. José extendió más papeles sobre su escritorio de madera pulida. «Pero tengo algo que te va a interesar», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ayer recibí una llamada muy curiosa. Un investigador privado que ha estado siguiendo a Pedro y Valeria durante semanas». Mi corazón se detuvo. «¿Un investigador?». José asintió gravemente. «Al parecer no eres la única víctima. Valeria ha hecho esto antes, con su anterior suegra. La mujer murió en circunstancias sospechosas después de cambiar su testamento a favor de Valeria. La familia de esa señora contrató al investigador cuando comenzaron a sospechar. El aire de la oficina se volvió denso, difícil de respirar. «¿Estás diciendo que mi nuera es una estafadora profesional?», terminó José. «Y Pedro es su cómplice, aunque creo que él no entiende completamente en qué se ha metido». Los documentos que José me mostró a continuación me quitaron el aliento. Fotografías de Valeria entrando y saliendo de casas de empeño con joyas que yo reconocí como mías. Recibos de venta de objetos de valor que habían desaparecido misteriosamente de mi hogar. Registros bancarios que mostraban transferencias regulares de dinero desde cuentas a mi nombre hacia cuentas que no conocía. «¿Cómo conseguiste todo esto?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «El investigador ha estado trabajando en este caso durante meses. Tu situación encaja perfectamente en el patrón que estaba documentando». José se recostó en su silla, sus dedos entrelazados frente a él. «Lucía, creo que tu vida ha estado en peligro. Valeria no solo quiere tu dinero, quiere todo lo que tienes, y la historia sugiere que no se detiene ante nada». El plan que José me propuso era simple pero devastador. «Primero, vamos a congelar todas tus cuentas bancarias y cambiar todas las contraseñas. Segundo, vamos a presentar una denuncia penal por fraude y falsificación de documentos. Tercero, vamos a hacer algo que ellos nunca esperarán». Me incliné hacia adelante, mi corazón latiendo con fuerza. «¿Qué?». José sonrió, esta vez de manera genuina. «Vamos a vender todo lo que está a tu nombre antes de que puedan hacer algo al respecto. El apartamento, las inversiones, todo. Y luego vamos a desaparecer». La palabra desaparecer resonó en mi mente como música. «¿Es legal?». José asintió. «Completamente legal. Es tu propiedad.
Puedes hacer lo que quieras con ella, y cuando se den cuenta de lo que ha pasado, ya será demasiado tarde. Salí de la oficina de José con una sensación extraña en el pecho. No era miedo, no era tristeza. Era poder puro, cristalino, corriendo por mis venas como electricidad. Por primera vez en meses, me sentía viva. El plan era perfecto en su simplicidad. Mientras Pedro y Valeria planeaban su fiesta de Año Nuevo, yo estaría ejecutando la mía. Una fiesta de despedida que recordarían para el resto de sus vidas. Caminé por las calles de la ciudad con pasos más firmes que los que había dado en años. Las luces navideñas brillaban en los escaparates. Las familias paseaban felices, con sus compras, y yo me sentía como si estuviera viendo todo por primera vez. El mundo se veía diferente cuando tenías un plan. Esa noche, durante la cena, los observé con nuevos ojos. Pedro masticaba su comida con la confianza de alguien que cree que ha ganado. Valeria hablaba animadamente sobre los últimos detalles de la fiesta, sus gestos elaborados y su risa forzada. Carmen me miraba con preocupación, sintiendo la tensión en el aire pero sin entender completamente qué estaba pasando. ¿Todo bien, abuela?, me preguntó suavemente. «Todo está perfecto, mi amor», le respondí. Y por primera vez en meses, era verdad. Todo va a estar perfecto. Valeria me miró con sorpresa por mi tono optimista. «Qué bueno verte tan animada, Lucía. Por un momento pensé que estabas molesta por lo de Año Nuevo». Le sonreí con la sonrisa más dulce que pude fabricar. ¿Molesta? Para nada. Creo que tienes razón. Es hora de que ustedes tengan su propia vida. Sus ojos brillaron, con satisfacción mal disimulada. Si hubiera sabido lo que realmente significaban mis palabras, no habría dormido tan tranquila esa noche. Los siguientes días fueron una sinfonía de engaños perfectamente orquestada. Mientras Valeria se probaba vestidos para la fiesta y Pedro practicaba su discurso de brindis, yo me movía por la ciudad como una sombra eficiente. La primera parada fue el banco, donde María Elena, la gerente que había conocido a mi esposo durante décadas, me recibió con preocupación genuina. «Lucía, qué gusto verte, pero te ves diferente», me dijo mientras revisaba mis solicitudes. «¿Estás segura de que quieres hacer todos estos cambios?». Le mostré los documentos que José había preparado, las pruebas del fraude, las fotografías de las falsificaciones. Su rostro palideció con cada página. «Dios mío, Lucía, ¿tu propio hijo?». Su voz temblaba de indignación. «Vamos a hacer todo lo que necesites. Nadie merece esto». En una hora, todas mis cuentas estaban protegidas, las contraseñas cambiadas y las transferencias automáticas canceladas. El dinero que Pedro y Valeria esperaban para enero simplemente no existiría. La visita al notario fue aún más satisfactoria. Don Francisco había redactado mi testamento original, el mismo que Pedro creía conocer de memoria. «Señora Lucía», me dijo con su voz pausada mientras preparaba los nuevos documentos. En 40 años de carrera, nunca había visto algo tan calculado. Los nuevos papeles eran una obra maestra de justicia. Carmen recibiría todo lo que realmente importaba, con una beca universitaria completamente pagada y una cuenta de fideicomiso que la mantendría cómoda hasta los 30 años. Para Pedro y Valeria dejé algo especial. Una caja con todas las evidencias de sus crímenes y una nota que decía simplemente: «Para que recuerden quién soy realmente». Francisco sonrió mientras sellaba los documentos. «Esto va a doler donde más lees. Duele», murmuró. En su orgullo y en su billetera, el agente inmobiliario que contraté era un hombre joven y ambicioso llamado Álvaro, que había vendido varios apartamentos en mi edificio. Cuando le expliqué que necesitaba vender rápidamente, sus ojos se iluminaron con posibilidades. «Señora Lucía, con el mercado actual y la ubicación de su apartamento, puedo conseguirle una venta en menos de 2 semanas».
me aseguró mientras tomaba fotografías de cada habitación. Tengo varios clientes buscando exactamente este tipo de propiedad. Mientras caminábamos por el apartamento, Álvaro señalaba las mejoras que yo había hecho a lo largo de los años. Los pisos de madera que había instalado, la cocina que había renovado, el baño que había modernizado. Todo este trabajo aumenta considerablemente el valor, me dijo. Su familia debe estar muy orgullosa. Sonreí sin responder. Mi familia no tenía idea de lo que estaba por suceder. Carmen fue la única que notó los cambios sutiles. «Abuela, ¿por qué ese señor estaba midiendo la sala?», me preguntó una tarde después de que Álvaro se había ido. Estábamos solas en la cocina, pelando manzanas para un pie que sabía que nunca haríamos juntas de nuevo. «Solo estoy reorganizando algunas cosas, mi amor», le dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Carmen me miró con esos ojos inteligentes que había heredado de mi lado de la familia. «¿Tiene que ver con lo que papá y mamá están planeando?». Sus palabras me confirmaron que ella sabía más de lo que había admitido. «Carmen, pronto vas a entender todo, pero necesito que confíes en mí». Tomé sus manos jóvenes entre las mías, notando cómo habían crecido, cómo ya no eran las manitas que solía besar cuando se lastimaba. «Pase lo que pase, recuerda que todo lo que hago es porque te amo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, que no llegó a derramar. «Te amo también, abuela, y confío en ti». La llamada que cambió todo llegó el 28 de diciembre. Álvaro sonaba emocionado al teléfono. «Señora Lucía, tengo noticias extraordinarias. Tengo una oferta por su apartamento que supera su precio de venta en un 20%. Es una pareja joven con dinero en efectivo. Pueden cerrar la venta mañana mismo si usted acepta». Mi corazón se aceleró. Era perfecto, demasiado perfecto. ¿Mañana? ¿El 29? Exactamente. Quieren mudarse antes de Año Nuevo. Es como si el universo hubiera conspirado a su favor. Miré hacia la sala donde Pedro y Valeria decoraban para su gran fiesta, colgando luces doradas y plateadas, riendo como niños que hubieran encontrado un tesoro. «Acepto», le dije a Álvaro. «Prepare todos los papeles». Cuando colgué, me quedé inmóvil por un momento, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. En 24 horas, la casa donde habían planeado celebrar su victoria ya no sería mía. Ya no sería de nadie que ellos conocieran. Esa noche la última cena en familia fue surrealista. Pedro brindó con vino barato por un nuevo año lleno de posibilidades. Mientras Valeria hablaba sin parar sobre la decoración de la fiesta y cuánta gente importante vendría. «Va a ser épico, Lucía», me dijo, usando esa palabra que había aprendido de Carmen. «La gente va a hablar de esta fiesta durante años». Levanté mi copa de agua y sonreí. «Estoy segura de que así será, Valeria. Estoy completamente segura de que nadie va a olvidar esta celebración». Pedro se rió, malinterpretando mi tono. «Mira nada más. Mamá está emocionada por nuestra fiesta». Carmen me miraba fijamente desde el otro lado de la mesa, sus ojos llenos de preguntas que no podía hacer. Yo le guiñé un ojo casi imperceptiblemente. Todo estaba en su lugar. La trampa estaba tendida. Solo faltaba que cayeran en ella. El 29 de diciembre amaneció con una claridad cristalina que parecía presagiar revelaciones. Pedro y Valeria salieron temprano para los últimos preparativos de la fiesta, dejándome sola con Carmen y una lista interminable de tareas que creían que yo haría felizmente. «Mamá, ¿puedes limpiar bien la casa? Van a llegar muchas personas importantes», me había dicho Valeria con esa sonrisa condescendiente. «Y por favor, mantén tu cuarto ordenado por si alguien necesita usar el baño de arriba». Como si yo fuera la empleada doméstica en mi propia casa.
Esperé hasta escuchar el motor de su auto alejándose antes de llamar a Álvaro. «Es hora», le dije simplemente. 1 hora después, mi apartamento se había convertido en una oficina improvisada, llena de abogados, notarios y compradores ansiosos por cerrar el trato del siglo. La venta se completó en tiempo récord. Los nuevos propietarios, una pareja joven, llamada Rebeca y Francisco, eran adorables en su entusiasmo. «Señora Lucía, esta casa tiene una energía hermosa», me dijo Rebeca mientras firmaba los últimos papeles. «Podemos sentir todo el amor que usted puso aquí». Francisco asintió, mirando alrededor con apreciación genuina. «Vamos a cuidarla como si fuera nuestra primera casa. Bueno, técnicamente es nuestra primera casa». Se rieron juntos. Esa risa fresca de los recién casados que planean un futuro. ¿Qué diferencia con la risa calculada y falsa que había escuchado durante meses? «Hay solo una cosa», les dije mientras el notario organizaba los documentos finales. «Necesito que me den hasta mañana temprano para, digamos, organizar algunos asuntos familiares». Rebeca y Francisco se miraron con comprensión. «Por supuesto, señora. Entendemos que esto debe ser emotivo para usted». Cuando Pedro y Valeria regresaron esa tarde, cargados de bolsas de comida cara y decoraciones adicionales, yo estaba sentada, tranquilamente en la sala, tomando té como si fuera un día normal. «¿Cómo va todo, mamá?», me preguntó Pedro, dejando caer las bolsas en la cocina con un ruido que habría protestado cualquier otro día. «Todo va perfectamente según lo planeado», respondí. Y no era mentira. Valeria apareció con un vestido nuevo colgado en una percha. «Lucía, ¿qué te parece? Es para mañana por la noche». Costó una fortuna, pero Pedro insistió en que merecía algo especial. El vestido era hermoso, dorado y brillante, perfecto para una celebración. Sería una lástima que no tuviera dónde usarlo. «Se ve precioso, Valeria. Seguramente será una noche que nunca olvidarán». Sus ojos brillaron con anticipación mal disimulada. «Oh, definitivamente. Esta va a ser una noche histórica». Carmen llegó del colegio con la energía contenida de alguien que sabe que algo importante está por suceder. Me ayudó a preparar la cena en un silencio cómplice, pasándome ingredientes y utensilios como si fuéramos socias en una conspiración secreta. «¡Abuela!», me susurró mientras cortaba verduras. Ayer escuché a mamá hablando por teléfono sobre cambiar las cerraduras después de Año Nuevo. Sus palabras confirmaron mis sospechas más oscuras. No solo querían echarme de la casa, querían asegurarse de que no pudiera regresar. «¿Sabes qué más, mi amor?», le dije mientras revolvía la salsa. A veces la vida nos sorprende de maneras que nunca esperamos. Carmen me miró con esos ojos inteligentes. ¿Buenas sorpresas o malas? ¿Sorpresas? Para nosotras, muy buenas. Para otros, bueno, eso depende de cómo vean la justicia. Esa noche organicé mis pertenencias más preciadas con la precisión de un cirujano. Las joyas de mi madre, las fotografías de mi esposo, los documentos importantes que José no había llevado, todo cuidadosamente empacado en una maleta que escondí en el armario del cuarto de lavado. Carmen me ayudó sin hacer preguntas, entendiendo instintivamente que era parte de algo más grande que una simple limpieza. ¿Vamos a ir a algún lugar especial, abuela?, me preguntó mientras doblaba mis vestidos favoritos. «Vamos a ir a un lugar donde seremos apreciadas por quienes realmente somos», le respondí. «Un lugar donde nadie nos va a mentir o usar». Encontré la carta que había escrito para Pedro, explicándole exactamente cómo había descubierto sus planes, cómo me había sentido y qué había decidido hacer al respecto. La letra era firme, sin temblores, sin lágrimas. Era la carta de una mujer que había recuperado su poder. A las 11 de la noche,
Mientras Pedro y Valeria revisaban obsesivamente los últimos detalles de su fiesta del día siguiente, recibí un mensaje de texto de José. Todo listo. El coche pasa por ustedes a las 6 de la mañana. El vuelo sale a las 8. Carmen leyó el mensaje por encima de mi hombro y sus ojos se llenaron de una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Realmente vamos a irnos, abuela? ¿Realmente vamos a ser libres, mi amor? En ese momento, Pedro gritó desde la sala. «Mamá, ¿puedes venir un momento?» Caminé hacia ellos con la tranquilidad de alguien que sabe que está a punto de dar el último paso de una danza muy larga y complicada. Estaban parados junto al árbol de Navidad, rodeados de regalos que jamás abrirían en esta casa. «Queremos darte las gracias», dijo Valeria con esa sonrisa perfecta, «por ser tan comprensiva con todo esto». Pedro asintió, sus ojos evitando los míos como siempre. «Sabemos que no es fácil, pero creemos que es lo mejor para todos». Los miré por última vez como la madre y suegra que había sido. «Tienen razón», les dije suavemente. «Es exactamente lo que todos merecemos». A las 5:30 de la mañana del 30 de diciembre, Carmen y yo salimos de la casa por última vez. Nuestros pasos eran silenciosos sobre el parquet que yo había elegido tabla por tabla. Nuestras maletas discretas pero llenas de todo lo que realmente importaba. Pedro y Valeria dormían profundamente en su habitación, agotados por los preparativos de la fiesta que nunca sucedería. Dejé la carta en la mesa de la cocina, junto a las llaves del apartamento y una sorpresa adicional. Las escrituras de venta firmadas y selladas. Habían soñado con quedarse con mi casa. Ahora tendrían que explicarle a 30 invitados por qué la fiesta de Año Nuevo se había cancelado, porque la anfitriona había vendido la casa sin avisarles. Carmen se detuvo en la puerta y miró hacia atrás una última vez. «¿Crees que papá va a entender algún día por qué lo hiciste?» Sus palabras llevaban una tristeza madura que me rompió el corazón. «Tal vez no ahora, mi amor, pero algún día, cuando sea mayor y entienda lo que significa la traición, tal vez comprenda que esto no fue venganza, fue supervivencia». El coche que José había enviado era discreto pero cómodo. El conductor, un hombre mayor que nos saludó con respeto genuino. «Señora Lucía, señorita Carmen, es un honor ayudarlas hoy», nos dijo mientras acomodaba nuestras maletas en el maletero. Durante el viaje al aeropuerto, Carmen miraba por la ventana cómo la ciudad se despertaba lentamente. Las calles que había conocido toda su vida se veían diferentes desde la perspectiva de alguien que se va para siempre. «Abuela, ¿crees que hice bien en irme contigo?» Me tomé su mano, notando cómo había crecido, pero seguía siendo suave como cuando era niña. «Carmen, hiciste la única elección que te permitía mantener tu dignidad. Tu padre eligió el dinero sobre el amor. Tu madre eligió la codicia sobre la familia. Tú elegiste la verdad sobre la comodidad. Eso dice todo sobre quién eres realmente». Sus ojos se llenaron de lágrimas que esta vez no contuvo. «Los voy a extrañar», susurró. «Yo también, mi amor. Pero vas a extrañar a las personas que creías que eran, no a las que realmente son». El aeropuerto estaba lleno de familias viajando para las fiestas de fin de año. Niños con maletas pequeñas, padres cargados de regalos, abuelos sonrientes esperando reunirse con seres queridos. Éramos parte de ese flujo humano, pero nuestro viaje tenía un sabor diferente. No íbamos hacia una reunión familiar, íbamos hacia la libertad. José nos esperaba en la sala de embarque con los boletos y una sonrisa que mezclaba satisfacción profesional con afecto personal. «Lucía, Carmen, todo está listo. El apartamento en Valencia está preparado. La cuenta bancaria está activa y la escuela de Carmen ya tiene todos los papeles. Valencia, España, un lugar donde nadie conocía nuestra historia, donde podríamos escribir un final diferente para nuestras vidas».
¿Y los otros asuntos?, pregunté, refiriéndome a las acciones legales que habíamos iniciado contra Pedro y Valeria. El investigador entregará las evidencias a las autoridades mañana por la mañana. Para cuando ustedes estén desayunando en España, ellos estarán respondiendo preguntas muy incómodas. Mientras esperábamos el vuelo, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Primero fueron llamadas perdidas de Pedro, luego mensajes de texto cada vez más desesperados. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué significa esta carta?». Después vinieron los mensajes de Valeria, su escritura digital temblando de pánico. «Lucía, por favor, llámanos. Podemos hablar de esto». Finalmente, Pedro intentó llamar a Carmen. Ella miró su teléfono sonando y luego me miró a mí. Contesto. «¿Quieres hacerlo?». Carmen negó con la cabeza lentamente. «Ya no tengo nada que decirles». Apagó su teléfono y lo guardó en su mochila como si fuera un objeto del pasado. Era un gesto simbólico perfecto. Ella también había tomado la decisión de cerrar esa puerta para siempre. El vuelo fue tranquilo, lleno de promesas de nuevos comienzos. Carmen durmió contra mi hombro mientras sobrevolábamos el océano, su respiración suave y regular, como cuando era pequeña, y se quedaba dormida viendo películas en mi regazo. Miré por la ventanilla hacia las nubes que se extendían infinitamente bajo nosotros y pensé en todo lo que habíamos dejado atrás. No era solo una casa o una ciudad. Era una versión de nosotras mismas que había tolerado la falta de respeto, que había aceptado ser invisible, que había permitido que el amor fuera una transacción comercial. Esa mujer y esa niña ya no existían. Las que viajaban hacia España eran diferentes, más fuertes, más sabias, más libres. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Valencia, Carmen despertó y miró por la ventanilla con ojos llenos de curiosidad. «Se ve hermoso, abuela». La ciudad se extendía bajo nosotros como un mapa de posibilidades, con sus calles serpenteantes y sus edificios bañados por el sol Mediterráneo. «Es nuestro nuevo hogar, mi amor». Pensé en Pedro y Valeria despertándose, en unas horas para descubrir que su mundo perfecto había colapsado mientras dormían. Pensé en los invitados llegando esa noche a una fiesta que no existiría, en una casa que ya no les pertenecía. Pensé en las explicaciones que tendrían que dar, las mentiras que tendrían que inventar, la humillación que tendrían que enfrentar. No sentí lástima, sentí justicia. Por primera vez en meses, el futuro se veía brillante y lleno de posibilidades que yo misma controlaría. Valencia nos recibió con el abrazo cálido del sol Mediterráneo y el aroma de naranjos que perfumaba las calles. El apartamento que José había conseguido estaba en el barrio de Ruzafa, lleno de vida y color, con balcones llenos de flores y cafeterías donde la gente se sentaba a disfrutar la vida sin prisa. Era exactamente lo opuesto a la tensión constante que habíamos dejado atrás. Carmen corrió por las habitaciones vacías, sus pasos resonando sobre los azulejos tradicionales, su risa llenando los espacios como música después de meses de silencio. «Abuela, mira esta vista», me gritó desde el balcón principal. Desde Minmatnesnet, allí podíamos ver el mercado central, con sus colores vibrantes, y el ir y venir constante de personas que vivían sus vidas con una intensidad que habíamos olvidado que existía. «¿Puedo elegir mi habitación?». «Puedes elegir todo lo que quieras, mi amor. Esta es nuestra casa ahora». Nuestras palabras se sentían extrañas en la boca, como un idioma que habíamos olvidado cómo hablar. El idioma de la libertad. Mientras Carmen exploraba cada rincón del apartamento, yo revisé los mensajes que se habían acumulado en mi teléfono durante el vuelo. Pedro había llamado 43 veces. Valeria había enviado mensajes que escalaban desde la confusión hasta la súplica y finalmente hasta la amenaza. «Lucía, esto es un secuestro. Llevarte a Carmen es ilegal. Vamos a llamar a la policía».
Me reí en voz alta por primera vez en meses. La policía. Qué ironía que ella quisiera involucrar a las autoridades cuando, en unas horas, estarían tocando a su puerta con órdenes de arresto por fraude y falsificación. El último mensaje de Pedro me rompió el corazón de una manera que no esperaba. Mamá, sé que estás enojada, pero por favor no me hagas esto. Soy tu hijo. Era verdad, era mi hijo, pero yo también había sido su madre, y él había elegido traicionarme de la manera más cruel posible. Algunas heridas son tan profundas que cambian para siempre la topografía del corazón. El primer supermercado en Valencia fue una aventura sensorial. Los tomates olían a tierra y sol real, no a cámaras frigoríficas industriales. El jamón ibérico se cortaba en lonchas tan finas que parecían pétalos. Carmen probaba quesos y aceitunas con la curiosidad de alguien que descubre que la comida puede ser un placer, no solo combustible para sobrevivir días difíciles. Abuela, esto sabe completamente diferente, me dijo mientras masticaba un trozo de pan recién horneado. Es porque no tiene miedo mezclado en la masa, le respondí, y aunque era una broma, ambas sabíamos que era verdad. Todo sabía mejor cuando no tenías que tragarlo con resentimiento y tensión. La cajera, una mujer mayor con ojos amables, nos sonrió mientras empacaba nuestras compras. ¿Son nuevas en el barrio? Completamente nuevas en todo, le dije, y ella asintió como si entendiera que a veces empezar de cero era la única manera de empezar realmente. Esa noche, mientras preparábamos nuestra primera cena en la nueva casa, José me llamó con noticias que había estado esperando y temiendo a la vez. Lucía, ha sido un día muy interesante en tu antigua ciudad, me dijo con una mezcla de satisfacción profesional y algo que sonaba casi como diversión. Pedro y Valeria fueron arrestados esta mañana. El investigador entregó todas las evidencias como estaba programado. Mi corazón se detuvo por un momento. Una cosa era planear la justicia, otra era enfrentar su realidad. ¿Y Carmen? ¿Están preguntando por ella? Están demasiado ocupados tratando de explicar el fraude financiero como para preocuparse por Carmen en este momento. Además, la custodia legal está claramente de tu lado. Ella eligió venir contigo, y a los 16 años, su opinión tiene peso legal. Carmen me miró desde la cocina, donde estaba preparando una ensalada con los tomates que habíamos comprado. ¿Era sobre papá?, me preguntó suavemente. Sí, mi amor. Su nueva vida ha comenzado oficialmente. Los días siguientes fueron extraños en su normalidad. Carmen se inscribió en un instituto local, donde sus compañeros la recibieron con la curiosidad amistosa típica de los adolescentes españoles. Abuela, es raro, me contó después de su primer día. Nadie me pregunta por qué estoy aquí o qué pasó con mis padres. Solo quieren saber si me gusta Valencia y si quiero ir a tomar chocolate con churros después de clases. La simplicidad de esa aceptación me recordó cómo debería ser la vida, sin interrogatorios constantes, sin tener que justificar cada decisión, sin caminar en cáscaras de huevo para evitar el conflicto. Yo comencé a explorar el barrio, descubriendo pequeñas librerías donde podía sentarme a leer sin ser molestada, mercados donde los vendedores me recordaban el nombre después de 2 visitas, plazas donde las abuelas se reunían a hablar de sus nietos sin competir sobre quién sacrificaba más. Una tarde, exactamente una semana después de nuestra llegada, Pedro logró contactar a Carmen. Ella contestó el teléfono con una madurez que me sorprendió y me entristeció a la vez. Escuché solo su lado de la conversación. Sí, papá, estoy bien. No fue secuestro, fue mi elección. Sí, entiendo que estés asustado, pero yo también estuve asustada durante meses. No voy a volver. Hubo una larga pausa donde pude escuchar la voz de Pedro a través del teléfono, desesperada
y quebrada. Papá, te amo, pero amo más la verdad. Y la verdad es que ustedes me usaron para lastimar a la abuela. Eso no está bien. Cuando colgó, sus ojos estaban brillantes pero secos. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Libre, respondió simplemente. Por primera vez en mi vida, completamente libre. Esa noche cenamos en el balcón, viendo el atardecer pintar los edificios de oro y naranja, y supe que habíamos tomado la decisión correcta. 6 meses después, mientras regaba las plantas de albahaca y romero que habían crecido en nuestro balcón, recibí una carta que había estado esperando inconscientemente. Era de Pedro, escrita desde la prisión donde cumplía una sentencia, reducida por cooperar con las autoridades contra Valeria. Su letra había cambiado, se veía más pequeña, más humilde. «Mamá», comenzaba, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que hice. Sé que no merezco tu amor después de cómo te traté, pero necesito que sepas que Valeria me manipuló de maneras que apenas estoy comenzando a entender. El psicólogo de la prisión dice que fui víctima de abuso emocional, pero eso no excusa mis decisiones. Elegí el dinero sobre ti. Elegí la comodidad sobre la verdad. Y ahora vivo con esas decisiones todos los días». Leí la carta completa sin lágrimas, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio. El Pedro que escribía esas palabras sonaba como mi hijo otra vez, pero llegaba demasiado tarde para cambiar lo que había pasado. Carmen encontró la carta en mis manos mientras tomaba su desayuno antes de ir al instituto. Había crecido en estos meses, no solo físicamente, sino en formas más profundas. Su español era fluido ahora, tenía amigos que la visitaban en casa y había empezado a hablar de estudiar arquitectura en la universidad. «¿Es de papá?», preguntó sentándose a mi lado en la pequeña mesa que habíamos puesto junto a la ventana. «Sí, dice que lo siente». Carmen asintió lentamente, mordiendo su tostada con mermelada de naranja que comprábamos en el mercado. «¿Tú le crees?». La pregunta era compleja y merecía una respuesta honesta. Creo que se arrepiente de las consecuencias de sus acciones. No estoy segura de si entiende realmente el daño que causó. Carmen terminó su desayuno en silencio, pensativo. «¿Vas a contestarle?». «Todavía no lo sé, mi amor. Algunas heridas necesitan más tiempo para sanar antes de que puedas decidir si quieres que la persona que te las causó forme parte de tu curación». Esa tarde, mientras Carmen estaba en clases, caminé hasta la playa de Valencia. El Mediterráneo se extendía infinito y azul. Las olas llegaban a la orilla con un ritmo que parecía respiración de la tierra. Había descubierto que el océano era el mejor lugar para pensar, para poner las cosas en perspectiva. Una pareja mayor caminaba de la mano por la arena, sus pasos sincronizados después de décadas juntos. Un grupo de niños construía castillos, de arena con la seriedad de arquitectos, mientras sus padres los observaban con sonrisas relajadas. Esta era la vida que había perdido durante años, simple, genuina, sin agendas ocultas. Me senté en un banco frente al mar y saqué papel y pluma de mi bolso. Si iba a responder a Pedro, tenía que ser con la verdad completa, sin edulcorar nada para proteger sus sentimientos. «Pedro», escribí, «recibí tu carta y aprecio que hayas encontrado el valor para escribirla. Pero necesitas entender algo. El uno tiene. Perdón no es algo que se otorga automáticamente porque alguien se arrepiente. Es algo que se gana a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. Pasaste meses planeando echarme de mi propia casa, usando mi dinero para construir una vida que me excluía completamente y tratándome como si fuera un estorbo en lugar de tu madre. Esas no fueron decisiones impulsivas. Fueron elecciones calculadas que hiciste día tras día». Las palabras fluían con una claridad que me sorprendió. «Carmen y yo hemos construido una vida hermosa aquí. Ella está floreciendo de maneras
que nunca pude imaginar cuando vivía bajo tu techo, caminando en cáscaras de huevo para no molestar a tu esposa. Ha recuperado su risa, su curiosidad, su capacidad de confiar en la gente. Eso es lo que se ve cuando una niña no tiene que vivir con miedo y secretos. Continué escribiendo hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas que ningún artista podría capturar completamente. No te escribo esto para lastimarte, sino para que entiendas que las acciones tienen consecuencias que van más allá de las sentencias legales. Perdiste a tu familia no porque yo sea vengativa, sino porque elegiste tratarnos como objetos en lugar de como personas que te amábamos incondicionalmente. Si realmente quieres ganar algún tipo de redención, empieza por entender eso. Empieza por preguntarte no cómo puedes hacer que te perdone, sino cómo puedes convertirte en el tipo de hombre que merece ser perdonado. Firmé la carta simplemente con Lucía, no con mamá. Ese título tendría que ser ganado de nuevo. Cuando Carmen llegó a casa esa noche, me encontró empacando la carta en un sobre. ¿Decidiste qué escribir? Decidí escribir la verdad, toda la verdad. Carmen se sentó en el sofá que habíamos comprado juntas, un mueble cómodo y alegre que elegimos porque nos gustaba, no porque coordinara con un esquema de decoración, impuesto por otra persona. Abuela, ¿crees que algún día podremos volver a ser una familia? Era la pregunta que había estado flotando entre nosotras durante meses. Mi amor, ya somos una familia. Somos exactamente la familia que elegimos ser. Honesta, amorosa, libre. Si tu padre algún día se convierte en el hombre que puede ser parte de esa familia, lo sabremos. Pero no vamos a esperar nuestra vida por esa posibilidad. Carmen asintió, con una sabiduría que superaba sus años. Estoy contenta con la familia que tenemos ahora. Esa noche cenamos paella que habíamos aprendido a hacer en una clase de cocina local, viendo el atardecer desde nuestro balcón lleno de plantas que crecían porque las cuidábamos con amor, no por obligación. Al final, la venganza no había sido el dulce sabor que esperaba. Había sido algo mucho mejor. La recuperación de mi propia dignidad y la construcción de una vida que valía la pena vivir. Carmen y yo no éramos víctimas de la traición de Pedro y Valeria. Éramos supervivientes que habían usado esa experiencia para crear algo más hermoso de lo que habíamos perdido. Algunas noches, cuando el viento mediterráneo movía las cortinas de lino blanco que habíamos elegido juntas, pensaba en ellos y sentía algo que ya no era dolor ni rabia. Era indiferencia pacífica, la sensación de haber cerrado un capítulo, definitivamente. Habían creído que echarme de mi casa me destruiría. En cambio, me habían liberado para descubrir quién era realmente cuando nadie me decía cómo debía vivir. Y esa mujer, era mucho más fuerte y valiente de lo que cualquiera de nosotros había imaginado.